comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Ok, ya son las 12:07 y vamos a empezar ya rapidito con Prolet Cult, el motor de la historia, el día de hoy, 4 de julio de 2026. Y la expresión que quisiera usar no la puedo utilizar, pero ya son 250 años desde la fundación de los Estados Unidos de América, así que felicidades, supongo, a la colonia imperial, pero pues bueno. Pues no vamos a hablar de Estados Unidos el día de hoy, sino que vamos a hablar de su patio trasero, es decir, vamos a hablar de nosotros. Y sobre la situación que en las últimas semanas se ha visto, en las últimas semanas, en los últimos meses se puede hablar más bien, en específico sobre el ascenso de la extrema derecha en distintos países de América Latina, como pues es el caso más reciente del Perú con el triunfo de Keiko Fujimori. El año pasado habíamos visto que triunfó Kast en Chile y es el que más me tiene preocupado porque salió una nota en la jornada diciendo de que su ministro de Justicia iba a considerar liberar a los que habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, entre ellos a los militares acusados de violación y abuso sexual. Así que pues tenemos una... Pues, no, yo sí considero preocupante, ¿no?, de que el mismo gobierno libere a abusadores sexuales. Y pues no sé ustedes lo que la consideren, ¿no? Pero es lo que José Antonio Kast está haciendo en Chile. Tenemos la situación en Bolivia con el gobierno de paz. El apellido del presidente, no porque sea un gobierno pacifista. El mismo Javier Milei en Argentina, ya van 3 años de su gobierno. El Abelardo en Colombia. En Abelardo, el triunfo en colombiano, también de extrema derecha. Y la situación en Venezuela es particular, puesto que sacaba Nicolás Maduro, el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, sigue el poder, pero está controlado de facto por Estados Unidos, pues. Aunque tendríamos que profundizar todavía mucho más sobre el PSUV, que puede tener su propio programa como tal, a lo mejor lo dedicamos después. Pero pues bueno, tenemos esta situación latente y hay que considerar sobre lo que significa, ¿no?, este ascenso de la extrema derecha en nuestra región. Y en concreto, cómo nosotros debemos de tratarla, porque se ha dicho mucho, ¿no?, de que es que a la izquierda ha perdido el poder, o la izquierda ha sido rebasada por la extrema derecha, pues, o es que nos están ganando. Pero ¿a quiénes se están ganando? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son otras personas? ¿Quiénes son otros grupos? ¿Y cómo lo podemos tratar? Realmente hemos sufrido una derrota, porque ¿a poco vamos a decir que gobiernos como los de Petro, como los de Boric, nos terminan presentando como izquierda combativa o radical? Pues son buenas las preguntas que vamos a contestar al día de hoy, pues. Y no sé, antes de empezar en concreto, no sé si alguno, Braulio, Eli, Jaya, nos tiene un comentario más que añadir al respecto. No, pues no. Ay, ya, ¿por qué me hicieron hablar a mí? Ya me enojé porque yo no tengo nada que decir. Pues sí, o sea, eso, es que no quiero spoilear cuál es la respuesta, pues. Así que no voy a decir nada. Pues bueno, tenemos los spoilers aquí latentes, ¿no? Pero pues es parte del programa, ya que, pues, como veníamos diciendo, sí es una situación bastante complicada. Y el título como tal de este programa juega con eso. El título del programa de hoy es tal cual: Fascismo o Democracia, fascismo y democracia. Puesto que, pues, es indudable de que, pues, sí se ha utilizado mucho los términos de fascismo, extrema derecha, ultraderecha, muy ahí se va, y es pertinente, ¿no?, que aclaremos lo que verdaderamente no solo significan estos términos, sino que también los hechos que están aconteciendo en Sudamérica y que pueden afectar a nuestra región también, puesto que en esos mapas que están en internet ahorita, ¿no?, de que muestran de que la nueva América Latina, ¿no?, si es rojo es izquierda, si es azul derecha, y ahora está pintado de azul prácticamente todo el continente. México sigue en rojo porque supuestamente el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum es un baluarte de la izquierda progresista latinoamericana. Claro. Se supone. Y pues entonces parece que estamos en el mismo cesto, ¿no?, cuando en realidad tenemos muchas diferencias
tanto políticas ideológicas, con el gobierno de la 4T, y que a otros sectores de la izquierda independiente y combativa pues también lo son, pues. Y que ante un ascenso de la derecha extrema tan así, o ya de plano si estamos hablando de fascismo, ¿qué conlleva que los fascismos, neofascismos, posfascismos estén retomando el poder? Braulio, tenías un poco sobre algunos artículos que habías revisado sobre qué implica luchar contra el fascismo y las limitaciones que conlleva enfrascarse demasiado tal vez con las vertientes más explícitas del dominio capitalista. Pues yo les voy a hablar de los artículos que había leído sobre esto. Había leído cuál va a ser el mal menor de 1968, escrito en 1968 por el marxista Hal Darper, y también el artículo donde saqué el título justamente del programa, que se llama Cuando las insurrecciones mueren, de Gilles Louvet, y ese fue escrito en 1994, si no me recuerdo. Es bastante reciente, pero bueno, el punto de estos artículos es que critican mucho esta táctica, ¿no?, de el malmenorismo, ¿no?, que ha existido a lo largo de la gran parte de la política moderna, ¿no?, de la izquierda. En este caso, Hal Darper habla sobre las elecciones estadounidenses del año 1968, Lyndon B. Johnson contra Richard Nixon, y Dubé habla sobre, analiza el ascenso del fascismo en Italia, Alemania y España, ¿no? Y las conclusiones que llegan ambos, ¿no?, es bastante, o sea, como que usan ambos mucho analizan, ¿no?, la retórica del ascenso de la ultraderecha, ¿no? De hecho, Darper habla de una anécdota que tuvo con un amigo liberal, que cuando ocurrió la elección de Ronald Reagan como gobernador, en el 80, como gobernador de California. Y dice, es que no ven las personas, así es como empezó Hitler, ¿no? O sea, Hitler empezó así, Hitler llegando a una elección, y después la República de Weimar se transformó en una distopía dictatorial, ¿no? Y Darper dice, a ver, vamos a detenernos, ¿no? Realmente el ascenso del fascismo en Alemania surgió porque simplemente ganó una elección. Y si analizamos la historia de esto, no es cierto. Lo que pasó realmente con el ascenso de Hitler es que estaba compitiendo electoralmente contra otro derechista, ¿no? Derecha moderada, ¿no? Para el general de la Primera Guerra Mundial, Paul von Hindenburg. Estaba respaldado pues por los partidos de derechistas de Alemania tradicionales, y también por el Partido Socialdemócrata de Alemania, ¿no?, quien pudo haber tenido la oportunidad de haber postulado su propio candidato, pero también por el miedo y el supuesto pragmatismo por el que estaban actuando, dijeron, pues vamos a apoyar a Hindenburg, ¿no? Y también está el Partido Comunista de Alemania, que también participó con el candidato, con Ernst Thälmann, y bueno, tampoco tuvieron muchos resultados. De hecho, ellos justamente podemos decir que ellos se rehusaron a respaldar a Hindenburg y se rehusaron a respaldar al Partido Socialdemócrata de Alemania, ¿no? Pero el punto es que cuando llegaron las elecciones presidenciales de 1932, adivinen qué sucedió. Hitler perdió las elecciones. Sí. Pero como él había sido el que ganó más votos, Hindenburg lo puso como canciller de Alemania, ¿no? Y ahí es donde tomó el poder. Y sí, lo que sucedió es que los moderados derechosos pensaron que, bueno, es que podemos controlar a Hitler, ¿no? Hitler puede ser nuestra marioneta, nosotros somos más inteligentes que Hitler. Y al final lo que sucedió es que pues Hitler llegó a una posición fuerte en el gobierno, incluso sin ganar las elecciones, y empezó a moverse desde ahí. Pero no es que simplemente fuese un juego de estrategia a ver quién es más listo y quién es más inteligente, ¿no? Sino es una situación histórica en donde el propio desarrollo de la sociedad burguesa presenta, ¿no?, ciertas necesidades, ¿no? Creo que algo que mencionan es que muchas veces como que
la izquierda tiende a pensar el desarrollo histórico de forma un poco al revés, ¿no? O sea, piensan que el discurso ideológico surge antes que las necesidades y los desarrollos históricos, ¿no? Y esto es completamente al revés, ¿no? O sea, primero ocurren ciertas cosas, se moldean ciertas necesidades y el discurso que viene a justificarlos surge después. Y muchas veces se pierde mucho eso, ¿no? O sea, nos perdemos mucho en las cosas que dicen, en las cosas que hacen, ¿no? Y ahí es donde vienen justamente algunos problemas de la lucha antifascista, ¿no? En el siglo XX e incluso hoy, ¿no? Que la idea es que tenemos que nuestro conocimiento de la izquierda del fascismo es que el fascismo es la versión más extremista y más, ¿cómo se dice?, autoritaria del capitalismo, ¿no? Como pone la dictadura abierta, la dictadura terrorista abierta del capital, como ponía Georgi Dimitrov. Sí, y esto no es mentira, ¿no? O sea, esto es verdad, o sea, hasta aquí todo bien, no estamos en desacuerdo. Pero si el fascismo es la versión más mala del capitalismo, entonces lo que hace falta es que luchemos contra la versión más destructiva, ¿no?, del capitalismo. Y por eso significa luchar por un capitalismo más no xenófobo, no racista, no misógino, no homofóbico, no autoritario, no genocida. Un capitalismo más capitalista en ciertos sentidos. Y sí, ¿no? O sea, como que sí vemos mucho eso, como que aunque no lo digan o que no sea algo que piensen o no conscientemente, como que sí se defiende parte de la izquierda más moderada, más tradicional, una visión del capitalismo más ideal, ¿no? Más humanista, mira. Más apegado a los ideales de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Capitalismo que light. Los burgueses solamente... El problema es que los burgueses han traicionado los ideales de la Revolución Francesa, no que la historia haya hecho las cosas de esa forma, no simplemente que es que están mal y nosotros sí lo vamos a hacer bien, ¿no? Y creo que la conclusión a la que Dubé llega es que en el futuro, en este mundo donde el liberalismo ha perdido muchísima hegemonía, pero aún persiste el capitalismo, dice que los procapitalistas más peligrosos no son los que abiertamente dicen, ¿no?, de que sí, el libre mercado es lo mejor, el Estado es lo mejor, sino justamente los que creen y defienden que a través de el Estado y se puede obtener, o sea, como que se puede expandir la democracia, ¿no? En el sentido de que pues, o sea, el problema de la sociedad es que no es la estructura en sí, es que no hay democracia suficiente, ¿no? O sea, tenemos que expandir la democracia del Estado, la democracia en la casa, la democracia en el ¿cómo se dice? En espacio de trabajo. En el espacio de trabajo, ¿no? Y nunca se llega a transformar la sociedad realmente, ¿no? Nunca se transforman sus cimientos. Y bueno, ya para concluir esta parte, nomás quería recordar un poco lo que habíamos dicho, ¿no? De lo que dijimos en nuestro programa del Partido de la Comuna de París, que muchos de los éxitos, ¿no?, aparentes, los más grandes del movimiento socialista siempre se revelan como fracasos enormes, ¿no? Como una capacidad inherente de transformar la sociedad, ¿no? Y lo que se consideran fracasos, ¿no?, por ejemplo, puede ser, pues, lo que estamos hablando en ese programa, la Comuna de París, pues justamente son los mayores ejemplos, ¿no?, que tenemos, ¿no? O sea, por más problemas que pudo haber tenido la comuna, por ejemplo, sí hubo un intento real, o sea, sí se cambió la manera en la que vivían las personas de forma fundamental, no simplemente a través de ciertas apariencias jurídicas, ¿no?, sino era una transformación real de la vida de las personas. Sí, yo de hecho justo bajo esa línea me recuerda también, o sea, como que esto que comentabas y este artículo me recuerda también justo a que yo considero que actualmente, bueno, no, yo considero, no, más bien se percibe, ¿no?, que hay un estado de excepcionalismo respecto, por ejemplo, a este giro a la ultraderecha en América Latina, ¿no? Es como que las personas suelen hablar de este giro como algo inédito, como esta crisis profunda que jamás en la vida habíamos visto, cuando la realidad es que, disculpen, la teoría de los péndulos políticos es la teoría política burguesa más vieja del mundo, o sea, desde
desde el principio de la historia burguesa, o sea, con la Revolución Francesa, hemos hablado de una tendencia al péndulo, ¿no? Tanto así que ya es la cosa más vieja. Ustedes métanse en una clase de teoría política 101 y van a ver el péndulo. O sea, esto no es algo excepcional. La ultraderecha en América Latina no es algo excepcional. Estamos en constante cambio. O sea, de hecho, digamos, en los 70s estábamos en un giro ahí medio derechoso, luego otra vez a los 90, inicios de los 2000, luego llega Hugo Chávez con la marea rosa, y de ahí entonces estuvimos un ratito en rojo. Y me encanta que pues México llegó bien tarde, porque hasta 2018 en realidad se supone que pasamos de azul a rojo, se supone, ¿no? Pero luego es irónico porque luego el PRI es un partido de izquierda y en los 70 se le consideraba un bastión. Ay, no sé, ya, o sea, incluso los politólogos dicen que esa teoría del péndulo es una estupidez, ¿no? En el sentido de que también suele medir las cosas o sea, su medida de izquierda y derecha suele ser pues a la vez. Pues es muy escueta, porque en realidad es muy relativa, ¿no? O sea, Morena es izquierda a comparación de Kast, pero no es izquierda, pero es la ultraderecha a comparación de, no sé, quizá de que la Cuba de Fidel Castro, ¿sabes cómo? O sea, es ultraderecha, ¿no? Entonces al final depende mucho, ¿no? Es muy relativo, y justo bajo esta idea del péndulo, pues a mí me molesta un poco esta idea del excepcionalismo, ¿no? O sea, la izquierda, incluso la combativa, eso es lo peor, pues se vuelve vergonzoso cuando no es la izquierda socialdemócrata, reformista, sino la izquierda combativa, ¿no? Empieza a entrar en este estado, que así lo voy a decir, es un estado de pánico, o sea, se vuelve ¿cómo le? Pues sí, cuando se vuelve un pánico moral, que no se es... paniquea. Sí, o sea, se paniquea, se vuelve un pánico moral, o sea, empiezan a crear alarmismo, ¿no? Es que siempre hemos vivido esto. Esto ha sido la historia durante 200 años. Ha sido la tendencia durante 200 años. En realidad esto es lo más normal del mundo, y en 15 años vamos a estar otra vez en rojo todos, o en 20. Y luego eso va a durar otros 5 años y vamos a estar otra vez todos en azul, y eso va a durar unos 5 años. Así nos vamos a estar mientras sigamos el orden burgués actual, ¿no? O sea... Sí, es un comentario bastante acertado junto con lo que comentaba Raúl ahorita. Así que vamos a bajar un poco la velocidad porque vamos a hacer una pausa musical. Bueno. Y ahorita vamos a seguir comentando sobre la extrema derecha y su muy ¿cómo ponerla? Compatibilidad muy... Se me fue una palabra, conveniente compatibilidad con el orden actual de las cosas. Así que vamos a pasar con ese tema, que eso me lo sugirieron hace rato. Así que pues vamos a poner esto en el país donde todo empezó en este año. En Venezuela tuvimos la invasión a inicios de enero, y pues tema es sobre Venezuela también, aunque no específicamente sobre algo concreto, simplemente sobre Venezuela, Boyacá. Es un tema que se llama La Pequeña Venecia, de Ricardo Montaner, así que vamos a... De Ricardo Montaner. Sí, güey. Vamos a pasar con el tema y ahorita volvemos. Estamos en Teleculta, el motor de la historia. Quédense con nosotros. Cerro aquel, y que tengas manantial y río. Vas soñando, Simón, te daré lo que me pidas, un país y una familia, frutas y un jardín. Te daré el reverdecer, madurándote los años, te daré naturaleza madre, prometiendo
Bueno, acabamos de escuchar la pequeña Venecia de Ricardo Montaner aquí en Política Rock and Roll. Estamos en el culto del motor de la historia, hablando sobre la extrema derecha y que ahí vienen los nazis, güey. Ahí vienen los nazis, güey. Sí, porque, pues, ahorita decías, Eli, que Sí. parte de este... Pues no es que sea para no alarmarse, o sea, porque como dije al inicio, o sea, si tenemos a gente como José Antonio Cast liberando a abusadores Sí. de la dictadura, pues así es para alarmarse, Sí, para ¿no? preocuparse, Para preocuparse, ¿no? Pero la manera en la que se maneja, que es alarmista en sí mismo, pues puesto que parece, como tú decías ahorita antes de la pausa, que como es el primer... Baby's First Fascism Rise o algo así, güey. Sí, pues, o sea, igual entiendo que la gente joven, digo, yo que nací en 2002, a mí nunca me ha tocado un giro a la ultraderecha, o sea, realmente no. Aunque, bueno, se puede argumentar que México, digo, llegó tarde, yo nací, digamos, durante la derecha en México, pero bueno, o sea, nunca me había tocado, entiendo que es preocupante. Y como dices tú, o sea, hay consecuencias materiales, o sea, no se trata de negar esas consecuencias reales que existen y que pues se manifiestan, pero por alarmismo me refiero a que se cree que es excepcional, pues que nunca ha sucedido y en realidad es que sucede constantemente y sobre todo, y aquí va la parte sustancial, no es, o sea, es algo que les alarma tanto, pero al mismo tiempo esto no es básicamente la esencia de la democracia, porque la democracia burguesa, ¿no? La que entendemos por electoral, partidos políticos, tiene por principio y es un síntoma de una democracia sana la rotación de poderes. Cuando un partido o un movimiento o una organización o una tendencia política se queda y nunca sale del gobierno, para la democracia burguesa eso es un índice de autoritarismo, de dictadura, y es por eso que otros tipos de democracias que no implican una rotación de poder absoluta, como por ejemplo China, que tiene otras formas de democracia, de participación ciudadana, de asambleas y tal, pero como está un partido ahí que domina y es el partido, digamos, único, los otros partidos existen, pero tienen que cumplir al Partido Comunista Chino. O sea, China es la peor cosa, ¿no?, del universo. Corea del Norte también, ¿no? Cuba también. O sea, de este tipo de países que no siguen el orden liberal clásico, pues son lo peor. Entonces, hay un sector de la izquierda que no digo que tengan que apoyar a China en un sentido estricto, pero que se han caído, ¿no?, en esta narrativa. Es que China es esta cosa horrible autoritaria porque no permite que haya rotación de poderes. Entonces, si tú defiendes esa rotación de poderes y crees que algo sano es que se estén intercambiando los partidos, el poder, pues entonces, ¿por qué te preocupa tanto que gane Abelardo o que gane Cast? ¿No? O sea, yo creo que la izquierda combativa, o sea, hay personas que entendemos que la democracia en sí burguesa no sirve de nada, pues entonces lo que importa es tomar el poder. O sea, para muchos en la izquierda nuestra prioridad no es la democracia, no es la pluralidad democrática, ni es la rotación, es ni cumplir las funciones del Estado y la división de poderes. No, es tomar el poder, y tomar el poder muchas veces implica tomar decisiones que se ven muy mal para el orden establecido, pero que al final son necesarias, ¿no? Pero para mucha izquierda sigue siendo más importante la cuestión de la óptica, de cómo se ven. No es que nos tenemos que ver institucionales, nos tenemos que ver que no somos unos dictadores, nos tenemos que ver democráticos y limpios. Entonces, bueno, ¿por qué te quejas de que ganó Cast? ¿No? Si tú crees que el pueblo manda y que el pueblo tiene derecho a votar por quien quiere, entonces ¿por qué te quejas de que ganó Cast? Y luego nunca los bajas de ignorantes y de que por su culpa se van a morir de hambre y que disfruten lo votado y no sé qué. Pues es que tú estás permitiendo ese sistema, porque yo voy a decir algo. Petro chilló de que Abelardo, de que compró votos. Al parecer está confirmado, o sea, yo ni siquiera estoy dudando que Abelardo haya comprado votos. Dicen que Estados Unidos lo apoyó, ¿no?, que lo financió. Tampoco yo ni siquiera dudo que Estados Unidos y el Mossad en Israel lo haya financiado. O sea, yo no dudo de esas cosas. Pero esa es la cosa, ¿no? Chilla, ¿no? Y al final, al último día, sale, bueno, sí, ya ganó. A ver, si a Petro realmente le hubiera importado mantener el poder, porque él dice que le importa el poder, pues ¿por qué no agarra una fusca y mata a Abelardo? ¿Sabes cómo? ¿Y sabes qué es lo peor? Que hubo gente que dijo eso, pues ¿por qué no le hacen un golpe de estado? ¿Por qué no lo reconocen su poder y hacen algo? Y luego la izquierda se enoja porque estás invitando a la violencia política y porque estás invitando a que la gente se mate, y es que no ves que nos va a ir peor. Bueno, es que es la cosa, ustedes no tienen miedo a tomar riesgos. La izquierda tiene un miedo enfermo a tomar riesgos desde que la URSS se cayó, y la prueba, y bueno, ahí está, lo escribió en su traverso en Melancolía Izquierda. O sea, la izquierda tiene un miedo al fracaso enorme
que en su mismo miedo patológico hace que no actúen y por lo tanto fracasen, ¿no? Irónicamente, tienen miedo a lo que ya les ha estado pasando desde 1989, ¿no? O sea, irónicamente es la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, o sea, se quejan de Belardo, se quejan de Kast, se quejan de Milei, pero no quieren darle con la fusca, ¿no? Que porque así va a ser todavía peor. Entonces, bueno, es de nuevo el malmenorismo. No, es que va a ser peor luego, va a ser peor luego. Ok, va a ser peor luego, entonces dejas que la derecha avance, pero luego te quejas de que la derecha avanza. Entonces ya no, se vuelve una cuestión muy, muy incoherente, ¿no? O sea, al final, ¿por qué mataron a Allende? Porque él prefirió ser muy democrático y muy correcto y no disolver a la junta militar, entonces lo mataron, ¿no? Y es la historia de la izquierda que tiene miedo a tomar esos riesgos. La derecha no tiene miedo a tomar esos riesgos, la derecha no tiene miedo a hacer golpes de Estado y de matar a disidencia de izquierda. Yo no sé por qué la izquierda sí tiene ese miedo de hacer lo contrario con la derecha. Sí. Igual, o sea, regresando a esto de la democracia y el propio carácter como del fascismo, pues volviendo por ejemplo a Michael Parenti, en paz descanse, pues el fascismo no es una negación absoluta de la democracia liberal como tal, sino que el propio fascismo viene dentro de esta democracia y es una respuesta del sistema capitalista cuando siente que está en crisis y que tiene que recuperar pues los recursos que necesita la clase dominante, obviamente, para poder seguir pues sí, oprimiendo a la clase trabajadora. E incluso esto también, por ejemplo, se ve con que el fascismo pues no llega necesariamente al poder mediante un golpe de Estado inmediato, sino que también pues llega con los propios mecanismos de la democracia, como ahorita estamos viendo toda esta oleada en Latinoamérica. También, y pues con esto obtienen una legitimidad institucional que obviamente les da un gobierno burgués democrático. Y pues una vez que ya se consolida el gobierno, pues ya empiezan a hacer un proceso gradual de las libertades democráticas mediante pues persecución política, ilegalización de las organizaciones obreras, destrucción de los sindicatos independientes, también pues censura de los medios críticos. Pero pues es que esto es en lo que te atrapas cuando pues sí no existe una alternativa realmente que rompe con el sistema. O sea, en realidad tú crees que estás mejorando la vida de la clase obrera dando concesiones y demás, pero en realidad solo estás perpetuando el sistema y estás dándole tiempo a sus propios ejecutores para reunir sus fuerzas y que cuando regresen, pues regresen con más fuerza como lo están haciendo justo ahorita. Sí, eso se puede ver en múltiples medidas como estamos viendo, o sea, la gente que está llegando en Sudamérica, inclusive en otros lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, están llegando de manera completamente legal y democrática. Hasta Donald Trump llegó de una manera, pues, objetivamente hablando, pues, democrática, liberal, en las elecciones, pero tenemos su narrativa, su discurso. No me refiero a que odia a los mexicanos o odia a la inmigración ilegal y demás cuestiones así, sino que es el primer presidente en un muy buen tiempo estadounidense. Y mira que estamos en 4 de julio, que está coqueteando con un tercer término. O sea, eso para la política estadounidense es una novedad. Pues, o sea, sí han sido presidentes con tercer término, o sea, Roosevelt, pero se entiende que estamos en un periodo de guerra, pues ahí sí es permitido e entendible, pues. O sea, ningún otro presidente estadounidense ha pensado en elegirse después de cumplir 2 mandatos, pues. Hasta el momento con Donald Trump, que anda ya jugando con la idea, pues, y la haciendo cada vez más aceptable, pues, con lo que vimos o tan siquiera que no sabemos si para cuando se acabe su actual mandato, que es el segundo, verdaderamente sí va, ahora sí ya a retirarse, o va a ser otro January 6, otro enero 6, el que manda a sus aficionados al Capitolio otra vez, pues. Eso es una novedad, no solo en la política estadounidense, sino que es síntoma de lo que estamos hablando, pues, que la derecha no tiene el miedo a transgredir el orden actual de las cosas políticas, de la red pública, pues. De hecho, aquí me traje otra vez este libro que, para mí que ya es un clásico contemporáneo, el de Pablo Stefanoni, si la rebeldía se volvió de derecha, porque se habla mucho de eso, pues cómo es que la derecha radical, la extrema derecha, o inclusive después de la siguiente voz vamos a entrar más en fondo en esto, cómo es que el fascismo clásico ya tenía estas corrientes. Cómo es de que la derecha, a pesar de que pues la vemos como pues conservadores, el status quo, el dominio imperante y así, termina haciendo muchas cosas, de hecho, transgresoras, pues, que alteran y cambian el orden institucional. Hay una cita que me suena bastante aquí en el libro, que
que dice tal cual esto. De hecho, Donald Trump está lejos de querer llevar al mundo a una vuelta lineal, a los Bonbustemps. El ocupante número 45 de la Casa Blanca, como escribió el ensayista Adriano Elvigel, simpatizante de la nueva incorporación política, más que un presidente moderno fue uno postmoderno, pues señala esto, y de que más que venir más que a conservar, Donald Trump vino a romper, pues. Estamos hablando de un político que pues hace las cosas como se le da la gana, no solo porque sea un loco o un demente, sino porque esa nueva línea política que está en ascenso, un nuevo radicalismo reaccionario, que ahorita voy a entrar en detalle, a que me refiero exactamente con reacción, pero que está ganando el poder y que no solo tiene un discurso, no voy a decir radical, pero sí transgresor, disruptor, pues, que está buscando un cambio. Y si la izquierda se mantiene en esta línea de querer preservar el Mar Menor, o un orden más cómodo para vivir, aunque sea, se queda, como el argumento de este libro es en una posición cada vez más conservadora, pues, a favor del status quo. Es lo que te iba a decir, de hecho es de la dialéctica en acción, ¿no? Porque el siglo pasado la izquierda era la transgresora, la que no le daba miedo a romper el orden político, y ahora parece que es la que lo quiere defender, porque mientras la ultraderecha rompe de forma transgresora las funciones del Estado, tal, la izquierda es como, no se salgan del orden democrático burgués, por favor, no cambies, no separa los poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. O sea, realmente la dialéctica en acción, ¿no? Pareciera que la derecha está siendo muchísimo más, en ese sentido, progresistas, en el sentido de que está rompiendo el orden, ¿no? Mientras la izquierda es la que lo quiere mantener, cuando el siglo pasado era al revés, ¿no? Sí, así es. Y ahorita pues vamos a venir con unos expertos a que nos digan un poco más, me refiero a los prisioneros, para entrar en nuestra segunda pausa musical con ese tema muy adecuado llamado ultraderecha. Así que vamos a ver lo que nos decían los prisioneros allá en los 80s, durante la dictadura pinochetista precisamente. Vamos a oír esto y ahorita volvemos para finalizar el programa. Estamos en el Prolec Cool de Motor de la Historia y pues quédense. Ultraderecha,
aquí ya los prisioneros nos cantaron sobre lo que la ultraderecha busca aquí en Política Local Radio. 110% FM, estamos en el Prole Cult, de Motor de Historia. Si apenas están sintonizando el programa o la emisión, estábamos hablando sobre la extrema derecha, su ascenso y las implicaciones, cómo tratar esta problemática desde una izquierda que se debe mantener combativa y radical al respecto. Pues lo comentábamos al inicio del programa de que un buen sector de la izquierda, pues ya sea la partidista, la electoral oficial o inclusive algunos sectores radical, han adoptado una línea muy moderada al respecto, o sea, que temen, con justa razón, ¿no? Así que no es justa razón, o sea, el nuevo apogeo de ultraderecha y los fascismos que se han transformado actualmente. Pero comentábamos de que es una postura no solo insuficiente, sino que de plano puede ser errónea, puesto que estamos terminando haciendo apología de un régimen en el cual estamos completamente opuestos en todo sentido. Pues no podemos andar defendiendo el orden actual simplemente porque hay un güey, no sé, Milei, Fujimori, Cast, Alberto se llama. Sí, Alberto. Alberto, Trump, o Víctor, bueno, Trump ya salió, o Putin. Bukele, mira, no lo hemos hablado. Bukele. Bukele, sí es cierto, porque de hecho, ahorita en la última sección del programa, que bueno que lo comentas, porque parte del asunto, si volvemos hacia el génesis de todo ese asunto, los fascismos originales, Mussolini, Hitler, Francisco, bueno, más que Franco, ¿cómo se llama? El primo de verdad. Primo de Rivera, ¿no? Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, en España, con el falangismo, y todavía otros cuantos más, pero que no son tan conocidos. Su postura también es una radical. Cuando decimos, como ahorita comentabas, Hayel, que precisamente el fascismo aparece cuando el capitalismo está en crisis y tiene que hacer frente a esa misma crisis y a la alternativa de izquierda, lo hace en un sentido transgresor. O sea, no sé si eso no era mi celular. Ahí viene la Segov, güey, ahí viene la Segov. A que no le gustó lo que estamos diciendo nos vas a tirar el aire. Sin más preámbulos, lo que estaba diciendo era que precisamente los fascismos originales, desde su concepción, tienen ya un discurso transgresor. Hasta inclusive Mussolini utilizaba el término de revolución fascista cuando alcanzó el poder en Italia. Pues estamos hablando de un discurso que se propone, que se presume como transformador de la sociedad, a pesar de que en los hechos termina reafirmándola en múltiples aspectos. Pues para saber esto tenemos que mantener un análisis más que nada materialista, un análisis más certero sobre lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó con Mussolini, qué pasó con Hitler? Pues afirmaron la industrialización, se mantenía el orden productivo mercantil, capitalista como tal. Lo que sí cambiaron fue el orden jurídico y el orden político imperante. Mussolini instauró el sistema totalitario, que ya muchos se hablaron con, no sé, Hannah Arendt, otras personas, teóricos así, que son importantes, pero que también hay que considerar lo que ellos percibían como el totalitarismo, sus aspiraciones, sus anhelos, ya que se asumen, se perciben como pues, completamente nacionarios, la peor cosa del mundo, porque lo es, pero la manera en la que los mismos fascistas se describen al respecto es una que debemos de poner suma atención. Para esto tengo aquí un libro que compré en la Ciudad de México, que recopila, es de la UNAM, recopila pues, tanto discursos de Mussolini como de otros miembros del Consejo Fascista, en la cual pues citan varios aspectos teóricos del fascismo según ellos. ¿Y dónde estaba? Tenía por aquí está. Es que lo tengo aquí con unos clips. Post-its. Alfredo Rocco, ministro de Justicia fascista, dice esto del fascismo, por ejemplo. El Estado fascista es no solo un estado de autoridad, sino sobre todo un estado popular, como ningún otro lo ha sido jamás. No es un estado democrático en el sentido antiguo de esta expresión, porque no da la soberanía al pueblo, pero es un estado eminentemente democrático en el sentido de que se adhiere de modo estrecho al pueblo y está siempre en contacto con él. Lo que hace el señor en esta cita es describir la concepción fascista de totalitarismo, pues, que es la realización total de la democracia. El término totalitarismo abarca cada sector de la sociedad, abarca que a los trabajadores, que a los empresarios, que a los sindicatos, que a las corporaciones, que todo debe estar incluido dentro del Estado, pues. Y al hacer esto, el fascismo presume haber terminado las obras de la democracia, las obras que el liberalismo ya no puede concretar. El fascismo se erige como algo novedoso
en lo retórico, en lo narrativo y en este caso pues también lo práctico, ya que Mussolini terminó instaurando esto. No estamos haciendo apología del fascismo, no estamos diciendo que fue democracia de verdad, porque eso conlleva muchas otras cuestiones, pero desde esa perspectiva, el fascismo termina siendo transformador, una transformación reaccionaria. Ahorita dije que iba a aclarar que era reaccionaria desde esa perspectiva, y es que son reacción, precisamente, Javier, como lo comentabas, al comunismo y a las alternativas revolucionarias de verdad. Pero desde la lógica burguesa que rechazan el liberalismo y sus acciones terminan siendo transgresores, terminan transformando ese orden y lo convierten en algo nuevo. Pues Bukele, ahora que volvemos con él, había dicho también que se iban a convertir en el primer país de democracia con partido único, ahora que terminó sus reformas hace un par de años. Es un discurso que se basa no en un pasado nostálgico de grandeza, romántico o demás, sino que es uno que está sustentado en el orden democrático liberal de origen de la Revolución Francesa. Pues es un orden moderno, es un orden que rechaza ciertos aspectos que considera vicios o que precisamente impiden que se concreten estos ideales o estos modelos, como pues es el mismo liberalismo y el socialismo, que rechaza porque se supone que es un vicio. Y no podemos tratar muchas corrientes de que si son es que los judíos o es que decadencia o no sé. El fascismo mantiene esta postura transgresora, transformadora, y que hoy, a pesar de que como tal expresiones fascistoides también son mínimas, vamos a decir, es algo que se ve en las nuevas extremas derechas. Donald Trump, como en la cita que comentamos al inicio en la segunda sección del programa, o sea que Donald Trump estaba rompiendo, más que conservando, coqueteando con un tercer término. Víctor Orbán había dicho que él era un demócrata pero no un liberal. En Sudamérica, que también se basan en que la democracia y así, es una derecha moderna, o como también comenta Stefano, y puede ser postmoderna, pero en un sentido que va hacia un lugar, que no quiere volver o que no quiere estancar, que va hacia un lugar. Sí es para impedir otra vía, la vía socialista, pero es necesario que el orden actual cambie para evitar que este otro cambio suceda. Que todo cambie para que nada lo haga realmente. En pocas palabras se puede llegar a poner. Y si la izquierda nuevamente termina enfrascándose por el malmenorismo, enfrascándose por mantener este sistema actual liberal, como lo conocemos, en resistencia a los cambios de que el fascismo, la extrema derecha, está ofreciendo, nos termina estancando, de hecho, pues, y ese es el problema. Llevamos todos estos años estancados justo por esa cuestión, ¿no? Y bueno, al final también, en parte de la izquierda, por ejemplo, socialdemócrata, yo creo que no solo se estanca como por estancarse y ya, sino porque también le es útil. O sea, para la izquierda, ustedes no saben, o sea, para la izquierda socialdemócrata, reformista, burguesa, el que la extrema derecha avance es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida, porque ahora lo pueden usar como excusa para justificar toda la estupidez que hacen. O sea, sin irnos muy lejos, ¿no? Ahorita la Sheinbaum sacó su maestría en 4T para acabar con la extrema derecha. Y también, o sea, ya yéndonos a un tema más personal, o sea, por ejemplo, estamos nosotros en un grupo que es como que es un grupo de WhatsApp donde tenemos a toda la izquierda combativa Hermosillo, de que antimorena, y ahí nos unimos, ¿no? De repente no voy a decir más detalles, pero alguien ahí, no voy a decir quién por respeto, como que básicamente dijo, ustedes le están haciendo el juego a la derecha, porque en lugar de ir un mitin a Morena y unirse en contra de la ultraderecha y en contra del imperialismo de que gringo americano, ustedes están prefiriendo alejarse de Morena solo por una diferencia de método. Entonces al final es eso, ¿vieron? O sea, para la izquierda burguesa es muy útil la ultraderecha, porque pueden decir que la izquierda radical, combativa, está volviéndose su enemiga, y que en realidad la ultraderecha no llega por culpa de ellos, en realidad se supone que llega por culpa de nosotros. O sea, a mí me encanta que están diciendo que Abelardo llegó a Colombia porque la izquierda combativa no quiso votar. Yo me pregunto, ¿que no el voto es libre? O sea, ellos defienden mucho la libertad del voto, y si yo no quiero votar, ¿cuál es tu problema? En todo caso es tu culpa, porque ¿por qué la gente no vota por ti? Pero no, es que como tú no votas por mí, por eso la derecha llega al poder y es tu culpa.
ah, qué padre, ¿no? Y tu mediocridad no es tu culpa, ¿verdad? Y al final no hay que, o sea, la gente, y luego aquí en México ya está empezando este debate de que, no, es que la gente no va a votar por Morena y eso está muy mal, porque la derecha va a llegar. La derecha va a llegar con Morena en 2030 con Omar Harfuch, o sea, no vamos a necesitar cambiar de partido, no pasa nada, va a llegar con el mismo partido que está ahorita y que se las ha dado muy de izquierda, o sea, como el PRI viejo. Pues. Como el PRI Sí, viejo, entonces pues... No sé, también se vuelve un discurso retórico muy útil para la izquierda burguesa el que la derecha llegue al poder, y en todo caso ellos están regocijándose, por más que lloren el público, ellos les hace felices que llegue la derecha, porque pueden buscar un chivo expiatorio y nunca hacerse responsables de que ellos sostienen el orden capitalista. Sí, pues sí, es que además es como el ciclo de vida, o sea, de la propia izquierda reformista burguesa, o sea, volvemos al péndulo, o sea, realmente es parte pues de este ciclo, o sea, va a pasar a la derecha, pero luego eventualmente en unos años ellos podrán obtener otra vez el poder, y simplemente pues es que es algo pactado en el propio sistema político capitalista. Sí, de hecho, este estancamiento, o sea, a nivel histórico, político, burgués, no es ninguna coincidencia, ¿no? Esto ya es algo que había observado, adivinen quién, lo había observado Marx con las revoluciones de 1848, ¿no? Sí. En algún momento la burguesía se levantó en armas y agitaba el mundo, ¿no? De la manera en la que una manera similar como lo hacían los fascistas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo que se calmaran y dijeran, no, creo que tenemos que establecer un orden más a largo plazo? Fue el surgimiento del proletariado como sujeto histórico, revolucionario, ¿no? Fue a partir de que surgió esta masa empobrecida, maleducada y mediocre se haya levantado en la historia como la única y verdadera clase moderna, la única y verdadera clase revolucionaria de la historia, ¿no? O sea, como que sí les ardió mucho, ¿no? De que la gente común pudiera ser un sujeto histórico, ¿no? Y a partir de eso les causa mucha ansiedad que sus propios movimientos, porque saben que eso puede levantar a esa clase a que se levante contra ellos, ¿no? Por eso son muy tímidos, ¿no? Y por eso también o son muy tímidos o son muy extremistas, ¿no? Y por eso existe ese péndulo de la democracia mediocre y el fascismo. ¿Por qué? Porque ya vimos regresando a la Comuna de París, ¿no? ¿Quién fue el primer protofascista de la historia? Pues fue el teniente Georges Boulanger, que aplastó la Comuna de París, ¿no? Y a partir de ahí, pues todas estas cuestiones de políticas, de pragmatismo de izquierda, o sea, son realmente fachadas para el verdadero conflicto que existe hoy desde hace varios siglos y que continúa existiendo, ¿no? La única cuestión política relevante es la del proletariado y la burguesía. Sí, tenemos estas cuestiones muy pendientes y muy latentes. Después de que tenemos que tratar esa cuestión. Y pues nada, pues hacemos este aporte a la discusión sobre el nuevo apogeo de la derecha y cómo pues es otra vez, no solo es él, o sea, en un sentido mayúsculo, es otro más de tantos que ha habido y que va a seguir habiendo si las cosas permanecen así, pues. Así que pues nuestra propuesta, ¿qué sería? Sería como pues mantener la crítica radical y firme hacia todo lo existente desde esta trinchera del mundo. Y pues si no hay algo más que comentar, creo que podemos ya finalizar el programa de hoy. Pues nos agradecemos a la escucha. Mañana estará subido en YouTube para que lo puedan volver a escuchar. O si no lo oyeron, pues la pueden oír a partir de ese entonces. Y pues no nada, pues les invitamos a quedarse en sintonía, 106.7 FM. Vienen más cosas. Nos vemos la siguiente semana con pues, otro tema más. Esto fue Product Cult, el motor de la historia. Espero que les haya gustado. Nos veremos la siguiente semana. Aquí se despide Product Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.